Actualmente los indígenas Nasa viven en lo que hoy se conoce como Tierra Adentro, en el departamento del Cauca. A pesar de la fuerte resistencia a la colonización española, a mediados del siglo XVII se comenzaron a establecer las primeras encomiendas y misiones en estos territorios. Desde entonces, los Nasa han emprendido múltiples luchas por su territorio, comprendido por las comunidades Bijao, Guambianos y Guanaca. Esto como respuesta obviamente a la colonización a comienzos del siglo XX. Además comenzaron a organizar un movimiento de insurgencia que se llamó el Manuel Quintín Lamen, quien en compañía de Gonzalo Sánchez, nativo del municipio de Totoró, lucharon por la recuperación de los territorios perdidos y por el reconocimiento a los indígenas colombianos. Su sangre la regó, el trabajo, la semilla que entregó. El pueblo Nasa es el segundo pueblo indígena más grande de toda Colombia. Según cifras del DANE, para el 2014 correspondía al 16.9% de la población colombiana. Se ubica en el territorio de Páez y está compuesto por 53 resguardos indígenas que a su vez hacen parte y conforman uno de los 11 cabildatos que componen el CRIC. Los resguardos son unidades territoriales otorgadas por la corona española que en el siglo XVIII, a través de la Ley 89 de 1890, comenzaron a tener viabilidad política y jurídica en el país. El cabildo es elegido democráticamente y su estructura es jerárquica. Si bien se asemeja mucho a las organizaciones estatales, tiene la particularidad de ser vinculante para con las prácticas propias del pueblo Nasa. Esto quiere decir que aunque tiene fiscal, secretario, gobernador, también trae consigo otros roles que juegan un papel importante en esta relación que tiene el pueblo con la naturaleza, de manera que los médicos y los gobernadores asisten a prácticas ancestrales que se caracterizan por la resolución de conflictos. Los gobernadores, por ejemplo, asisten a una ceremonia denominada el refrescamiento de los bastones, en las que se reúnen en aguas sagradas y tiene como objetivo la limpieza de energía y la limpieza de las prácticas de gobierno, que si entendemos el gobierno más allá de las cuestiones estatales, podemos identificar en las comunidades de los pueblos Nasa que su organización está en torno a la gestión de la vida. Cuando hablamos de la vida no nos referimos únicamente a la vida humana, sino a la vida con los humanos, con la naturaleza y con los animales. Esto quiere decir que todas las cuestiones que se evalúan y se repiensan constantemente en la reflexión y en el ejercicio crítico que se hace sobre estas prácticas tienen que ver con estos modos de acción que tienen los seres humanos para con su entorno. Inicialmente, la estructura organizativa de los pueblos Nasa estaba determinada a través de cabildatos. Sin embargo, la violencia hizo que se redujeran a una mínima expresión denominada resguardo, por lo que, siendo ellos muy distintos entre sí, se acogen en una misma comunidad que sería la que denominamos en este momento pueblos Nasa. Digamos que en esta organización lo que se busca es un marco de protección para convivir y que, si bien busca la armonía entre ellos, también garantice la recuperación de las tierras. No obstante, estas organizaciones desde lo comunitario representaban un problema para los terratenientes y la clase política del Cauca por la cuestión de la tenencia de la tierra, por lo que desde los años 70 comenzó una persecución y asesinato sistemático de los líderes del CRIC. Entre ellos, Benjamín Dindicue, a quien anualmente aún se le hace una conmemoración por sus aportes a la educación propia y al movimiento indígena del pueblo Nasa. De hecho, no hay un momento en el cual pueda no hablarse de violencia para con el pueblo Nasa. Desde la conquista hasta los periodos más violentos de nuestro país han sido perseguidos por todos los frentes. Por un lado, la derecha, a través de los paramilitares o los pájaros, se encargó de acorralar y exterminar sistemáticamente para la cuestión de las tierras. Y por otro lado, los movimientos de izquierda, lejos de querer aportar, quisieran acaparar la lucha y enlistarlos para su movimiento propio. Defender la cultura por lo pago de tierra que la organización creció. Entre las manifestaciones de lo común y lo comunitario en el pueblo Nasa se encuentran la huerta comunitaria, el taller de oficios comunitarios, así como las prácticas culturales como la minga, los rituales ancestrales y de armonización que posibilitan la interacción entre familia, escuela y comunidad mediante la participación activa, como acciones y expresiones propias de la comunidad. El pueblo Nasa se ha declarado en resistencia contra intereses económicos, el conflicto armado interno y la lucha política de la izquierda, así como el modelo económico, social y educativo hegemónico que son contrarios a su cosmogonía y tradiciones, ya que esta región se distingue por su tradición de organización indígena y por su resistencia contra terratenientes y el Estado. Por esto adelantan un proceso que incluye el fortalecimiento de sus propias autoridades y formas de organización, la recuperación de las tierras de resguardo y territorios ancestrales, la revaloración de sus sistemas de conocimiento, la producción tradicional y la generación de iniciativas comunitarias encaminadas a enfrentar la complejidad de las problemáticas ambientales en sus territorios.
La formación política es fundamental como la estrategia para mantener su identidad cultural para resistir a la identidad dominante. Esta educación traspasa los muros de la escuela y se traslada a espacios comunitarios como los cabildos. El entorno familiar gira alrededor del fogón, que está en el centro de la vivienda, porque provee calor, luz y la posibilidad de la educación de abuelos y padres hacia sus hijos, desde los relatos que se perpetúan alrededor de la comida. Desde la educación, la resistencia de los NASA se opone a la imposición del modelo educativo tradicional, logrando desde la Constitución de 1991 avances en la construcción de proyectos educativos comunitarios, donde se retoma el fogón como el elemento central de aprendizaje, desde la perpetuación de sus cosmogonías y tradiciones, así como el aprendizaje de su horizonte común de manifestación, la lengua. Cuando se habla de rescate de la cultura, ¿dónde va la tulpa? No conseguimos ella. Se acaba la tulpa, se acaba el indígena. Se acaba el tul, se acaba el indígena. Se acaba todo lo que es la gastronomía propia. Otra lucha con el gobierno central es la imposición del modelo de atención en salud. Para los NASA, la salud es un equilibrio espiritual que no solo requiere medicina, sino la armonización del cuerpo y el espíritu con la naturaleza mediante los diferentes rituales. Y de acuerdo a ello, han logrado avances de atención diferencial para madres gestantes, partos, así como el apoyo para que los diversos cabildos, incluso los que están fuera de su territorio, los que se encuentran en Bogotá, realicen protocolos de formación a niños y jóvenes, rituales de armonización y sanación de acuerdo a sus costumbres. Dentro de la participación comunitaria y política, los NASA en todo el territorio nacional se organizan en el CRIC o Consejo Regional Indígena del Cauca, en donde la mayoría de las autoridades de los cabildos indígenas organizan y controlan la guardia indígena y las asambleas permanentes para preservar así la integridad y la autonomía del territorio y defender los derechos de los pueblos indígenas. Pues para mí el movimiento indígena del CRIC ha sido muy importante, ya que yo soy muy joven, estoy aprendiendo, ya que nos habla mucho de la autonomía, del derecho propio como indígenas, porque nosotros somos caminantes que vamos aprendiendo de nuestros mayores y ahí está la memoria, todo lo que ellos han emprendido, la educación que quieren darnos para que no se pierda. De Quintina Benjamín.